Cuando Dominic Morales entró a la sala de audiencias del Tribunal Federal, esa mañana de jueves, esperaba cubrir un caso rutinario de fraude financiero. Lo que presenció fue una de las revelaciones más dramáticas y satisfactorias que había documentado en años. El caso Estados Unidos contra Corporación Blackwood Financial había estado en las noticias durante semanas. La empresa, una firma de inversiones de alto nivel, estaba siendo investigada por fraude masivo que había costado a miles de personas sus ahorros de vida. Era un caso grande, con implicaciones que se extendían por todo el sector financiero. La sala estaba llena de abogados caros en trajes impecables, analistas financieros tomando notas frenéticas y víctimas que esperaban ver justicia. Dominic encontró un asiento en la galería y preparó su libreta. El fiscal federal principal, una mujer llamada Catherine Morrison, estaba presentando el caso contra Blackwood. Era conocida por ser meticulosa, brillante y absolutamente despiadada cuando tenía evidencia sólida. Su equipo había pasado 2 años construyendo este caso. Del lado de la defensa estaba Marcus Whitfield, uno de los abogados de defensa criminal más caros del país. Su tarifa por hora probablemente superaba el salario mensual de la mayoría de las personas en la sala, y tenía la arrogancia que venía con ese tipo de éxito. Su señoría, comenzó Morrison, dirigiéndose al juez federal Thomas Bradley, la fiscalía está lista para llamar a nuestro próximo testigo, una testigo clave en este caso. Proceda, dijo el juez. La fiscalía llama a María Elena Ramírez al estrado. Una mujer entró por la puerta lateral de la sala. Dominic estimó que tenía 34 o 35 años. María Elena Ramírez vestía un traje azul marino simple pero profesional, su cabello negro recogido en un moño pulcro. Cargaba una carpeta delgada y caminaba con una confianza tranquila hacia el estrado. Dominic notó inmediatamente la expresión de Whitfield. Era una mezcla de desdén apenas disimulado y lo que solo podía describirse como desprecio. Claramente, no consideraba que esta testigo fuera una amenaza. Después de que María fue juramentada, Morrison comenzó su interrogatorio. Señorita Ramírez, ¿puede decirnos dónde trabajó entre enero de 2021 y marzo de 2023? Trabajé en Corporación Blackwood Financial como asistente administrativa en el departamento de inversiones. Whitfield se inclinó hacia su cliente, el CEO de Blackwood, Daniel Blackwood, y susurró algo. Ambos sonrieron de manera condescendiente. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades?, continuó Morrison. Principalmente tareas administrativas. Archivar documentos, coordinar reuniones, preparar reportes básicos. Tenía acceso a documentos financieros confidenciales. Sí, como parte de mis responsabilidades de archivo, manejaba muchos documentos sensibles. Whitfield se levantó. Objeción, su señoría. No veo la relevancia de que una asistente administrativa testifique sobre asuntos financieros complejos que claramente están más allá de su comprensión. Antes de que el juez pudiera responder, Morrison habló. Su señoría, el testimonio de la señorita Ramírez es absolutamente relevante. Ella fue testigo ocular de las actividades fraudulentas de la corporación. Testigo ocular, repitió Whitfield con un tono de burla. Su señoría, con todo respeto a la señorita Ramírez, dudo seriamente que una asistente administrativa con, me imagino, solo educación secundaria, pueda entender las complejidades de las transacciones financieras corporativas. Dominic vio a María permanecer completamente calmada, aunque algo en sus ojos sugería que estaba midiendo cuidadosamente al abogado frente a ella. Señor Whitfield, advirtió el juez, sugiero que reserve sus opiniones sobre las calificaciones de la testigo hasta el contrainterrogatorio. Por supuesto, su señoría. Mis disculpas, pero el tono estaba establecido. Durante los siguientes 30 minutos Morrison guió a María a través de su testimonio. María describió cómo había observado a ejecutivos de Blackwood alterar intencionalmente reportes financieros, cómo había visto documentos siendo destruidos, cómo había escuchado conversaciones sobre esquemas para engañar a inversionistas. Su testimonio era claro, detallado y devastador para la defensa. Cuando llegó el turno de Whitfield para el contrainterrogatorio, se levantó con la confianza de un depredador acercándose a una presa fácil. Señorita Ramírez, comenzó con un tono condescendiente. Déjeme asegurarme de que entiendo. Usted afirma haber entendido estas transacciones financieras complejas mientras trabajaba como... ¿Qué fue su título exacto? ¿Asistente administrativa? Sí, ese era mi título oficial. Y dígame, señorita Ramírez, ¿cuál es su educación formal? Morrison se levantó. Objeción, relevancia. Su señoría, dijo Whitfield, estoy estableciendo las calificaciones de la testigo, o la falta de ellas, para entender los asuntos sobre los que está testificando. Denegada. La testigo puede responder. Tengo una licenciatura en contabilidad de la Universidad de California, Berkeley, respondió María calmadamente. Whitfield parpadeó, claramente no esperando eso. Ya veo.
Entonces tiene alguna educación formal. Aún así, señorita Ramírez, tener un título universitario no la califica para interpretar documentos financieros corporativos complejos. También tengo una maestría en finanzas de Colombia. El silencio en la sala fue palpable. Whitfield se quedó congelado por un momento. Una maestría, sí, con especialización en fraude financiero y cumplimiento regulatorio. Dominic vio a Whitfield intercambiar una mirada nerviosa con su cliente. Blackwood había palidecido visiblemente. Bueno, continuó Whitfield, tratando de recuperar su compostura. Incluso con educación formal, usted solo era una asistente administrativa. No estaba en posición de realmente entender las decisiones estratégicas que se estaban tomando. Señor Whitfield, interrumpió María, su voz todavía calmada pero ahora con un filo de acero. Le gustaría saber por qué una persona con una maestría de Colombia estaba trabajando como asistente administrativa. Francamente, no veo cómo eso es relevante. Es relevante porque no era realmente una asistente administrativa. El silencio en la sala se profundizó. Todos se inclinaron hacia adelante. Morrison se levantó con una sonrisa apenas contenida. Su señoría, en este punto me gustaría que la testigo revelara su verdadera posición. El juez Bradley, quien había estado observando con creciente interés, asintió. Proceda. María alcanzó su chaqueta y sacó una billetera de cuero. La abrió para revelar una placa dorada oficial. Mi nombre es agente especial María Elena Ramírez. Trabajo para la Oficina Federal de Investigaciones en la División de Delitos Financieros, y durante 2 años estuve en una operación encubierta infiltrando la corporación Blackwood Financial. La sala estalló. Periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Los clientes de Blackwood en la galería murmuraban en shock, y Whitfield se quedó completamente inmóvil, su rostro ciclando a través de expresiones de shock, horror, y luego un pánico apenas controlado. Objeción, gritó finalmente Whitfield. Su señoría, esto es trampa. No fuimos informados de que la testigo era un agente federal. No, señor Whitfield, dijo Morrison con calma. Ustedes no fueron informados porque la operación estaba clasificada hasta hace 72 horas, y toda la documentación apropiada fue presentada a la corte y a la defensa en el momento requerido. Pero ella mintió, ella se hizo pasar por... Me infiltré en su operación criminal, corrigió María, que es exactamente lo que se supone que deben hacer los agentes encubiertos. El juez Bradley golpeó su mazo. Orden, señor Whitfield, siéntese. Agente Ramírez, por favor, continúe con su testimonio. Whitfield se desplomó en su silla, claramente en shock. Su cliente Blackwood se veía como si fuera a vomitar. Agente Ramírez, continuó Morrison, ¿puede describir la naturaleza de su operación encubierta? Hace 3 años, la División de Delitos Financieros del FBI recibió una pista sobre posible fraude masivo en Corporación Blackwood. Se me asignó ir encubierta como empleada de nivel de entrada para investigar desde adentro. ¿Por qué una asistente administrativa? Porque en mi experiencia las personas en posiciones de poder a menudo ignoran completamente al personal de apoyo. Hablan libremente frente a nosotros, dejan documentos sensibles en nuestros escritorios, asumen que no entendemos o no nos importa lo que estamos viendo. Es el escondite perfecto. ¿Y qué descubrió durante su tiempo allí? Evidencia sistemática y extensiva de fraude, alteración de reportes financieros, mal uso de fondos de clientes, esquemas Ponzi dirigidos a inversionistas de edad avanzada, destrucción de documentos y conspiración criminal que iba hasta el nivel de CEO. María abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos. Durante mi tiempo allí, recopilé copias de más de 2000 documentos internos, grabé cientos de horas de conversaciones, documenté cada transacción fraudulenta que pude observar. Todo está aquí. Whitfield había recuperado algo de su compostura, aunque se veía visiblemente sudoroso. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente. Denegado. Continúe con su contrainterrogatorio, señor Whitfield, o ceda el testigo. Whitfield se levantó lentamente. Dominic notó que sus manos temblaban ligeramente. Agente Ramírez, comenzó, su tono ahora despojado de toda condescendencia. ¿Está consciente de que su operación encubierta podría ser cuestionada en base a... ¿En base a qué, señor Whitfield? ¿Tenía órdenes judiciales apropiadas? Sí. ¿Seguí todos los protocolos del FBI? Sí. ¿Alguna vez entrampé o coaccioné a sus clientes a cometer crímenes? No, simplemente documenté los crímenes que ya estaban cometiendo. Pero usted mintió sobre su identidad. Estaba encubierta, que es legal y estándar en investigaciones criminales. Usted obtuvo empleo bajo falsos pretextos, bajo una identidad encubierta aprobada por el FBI y el Departamento de Justicia. Whitfield estaba claramente perdiendo terreno. Intentó varios otros ángulos de ataque, pero María respondió cada uno con calma, confianza y evidencia irrefutable. Finalmente, después de 45 minutos agotadores, Whitfield cedió el testigo. Durante el receso, Dominic se acercó a Morrison en el pasillo.
Eso fue extraordinario, dijo Dominic. ¿Puedo hablar con la agente Ramírez? Morrison consideró esto. Normalmente no permitiría entrevistas durante un caso activo, pero dado que la operación encubierta ya es pública, déjame preguntarle. 5 minutos después, Dominic estaba sentada en una sala de conferencias pequeña con la agente Ramírez. Agente Ramírez, gracias por hablar conmigo. Llámame María, y gracias por cubrir este caso. Es importante que la gente entienda lo que pasó aquí. ¿Puedes contarme cómo comenzó esta operación? María se recostó en su silla. Recibimos una pista de un denunciante interno hace 3 años. Alguien dentro de Blackwood sabía lo que estaba pasando y tuvo el coraje de contactar al FBI. Investigamos preliminarmente y nos dimos cuenta de que la operación era mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Por qué decidiste ir encubierta? Porque necesitábamos evidencia desde adentro. Documentos, grabaciones, testimonio ocular. La única forma de obtenerlo era infiltrar la organización. ¿Fue difícil? María sonrió ligeramente. ¿Te refieres a trabajar encubierta o a que me trataran como si fuera invisible e incompetente? Ambas cosas. Trabajar encubierta siempre es desafiante. Tienes que mantener tu personaje todo el tiempo. Nunca puedes dejar que tu guardia baje. Pero la parte más difícil fue aguantar el constante desprecio y condescendencia. Como la de Whitfield hoy, exactamente. Ese tipo de tratamiento era diario. Los ejecutivos me hablaban como si fuera estúpida. Los clientes asumían que era solo la chica de la recepción. Las personas dejaban documentos confidenciales en mi escritorio porque ni siquiera se les ocurría que podría entenderlos. ¿Cómo manejaste eso? Lo usé. Cada vez que alguien me despreciaba me daba más acceso. Mientras más invisible me volvía para ellos, más podía observar y documentar. ¿Había momentos en que querías revelar tu verdadera identidad? María asintió. Muchos, especialmente cuando escuchaba a víctimas llamando, personas mayores que habían perdido sus ahorros de vida, y tenía que escuchar a los ejecutivos de Blackwood riéndose de ellos, burlándose de lo estúpidos que eran. Fue difícil mantener mi personaje cuando quería arrestarlos en el momento. ¿Qué te mantuvo adelante? Saber que cada día que aguantaba, cada documento que copiaba, cada conversación que grababa, era un paso más cerca de llevarlos ante la justicia, y pensar en todas las víctimas que finalmente verían a estos criminales rendir cuentas. ¿Cuál fue el momento más peligroso? María consideró esto. Hubo un momento aproximadamente 18 meses en la operación, cuando uno de los ejecutivos comenzó a sospechar que algo estaba mal. No de mí específicamente, pero sintió que había una fuga de información. Aumentaron la seguridad, comenzaron a revisar los antecedentes de los empleados más a fondo. Fue tenso durante unas semanas. ¿Qué pasó? Mi tapadera era sólida. El FBI había creado una historia completa que resistiría cualquier escrutinio, y finalmente decidieron que la fuga debía venir de otro lugar. ¿Qué sentiste hoy cuando Whitfield te menospreció? María sonrió ampliamente. Honestamente, satisfacción. Porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Durante 2 años soporté ese tipo de tratamiento de personas como él, y ahora finalmente podía mostrarles quién era realmente. ¿Viste su cara cuando mostraste tu placa? Lo hice, y fue maravilloso. Pero ¿sabes qué fue aún mejor? ¿Qué? Ver la cara de Blackwood. Ver la realización de que la asistente administrativa estúpida, a la que había ignorado durante 2 años, la que había escuchado todas sus conversaciones incriminatorias, la que había visto todos sus documentos fraudulentos, era una agente del FBI. Ese momento valió cada segundo de los últimos 2 años. ¿Qué crees que pasará con Blackwood? Con la evidencia que hemos recopilado, él y varios de sus ejecutivos principales enfrentan décadas en prisión. Y más importante, hemos congelado sus activos y estamos trabajando para devolver fondos a las víctimas. ¿Cuántas víctimas hubo? Más de 2.000 personas, en su mayoría jubilados que invirtieron sus ahorros de vida con Blackwood. Algunos perdieron todo. Estamos trabajando para recuperar tanto como sea posible. ¿Hablarás con alguna de las víctimas? Ya lo he hecho. De hecho, esa es una de las partes más gratificantes de este caso. Ver a las personas que fueron engañadas comenzar a recuperar algo de lo que perdieron. Ver la justicia siendo servida, hace que todo el sacrificio valga la pena. Dominic publicó la historia esa noche. El titular, la asistente que era una agente del FBI, una operación encubierta de 2 años expone fraude masivo. La respuesta fue masiva. El artículo se volvió viral en horas. Los medios nacionales recogieron la historia. Y crucialmente, docenas de otras posibles víctimas de fraude financiero comenzaron a contactar al FBI. Pero lo que más impactó a Dominic fue un correo electrónico que recibió 3 días después de la publicación. Era de una mujer llamada Dorothy Chen, de 74 años. «Querida señorita Morales», decía el mensaje, «soy una de las víctimas del fraude de Blackwood. Perdí 340 mal, todos mis ahorros de una vida de trabajo.
Cuando vi a ese abogado caro menosprecia a la agente Ramírez, vi exactamente cómo Blackwood y sus empleados me trataron. Vieron a una mujer mayor y asumieron que era una presa fácil. Pero cuando la agente Ramírez mostró su placa, sentí algo que no había sentido en 2 años: esperanza. Esperanza de que la gente que me engañó enfrentará justicia, esperanza de que tal vez recupere algo de mi dinero, y esperanza de que otros no sean victimizados de la misma manera. Gracias por contar esta historia, y por favor agradezca a la agente Ramírez por su valentía y dedicación. Dominic reenvió el email a María con una nota. Pensé que te gustaría ver esto. La respuesta de María llegó en minutos. Esto es por qué hago este trabajo, Dominic. Cada víctima como la señora Chen merece justicia, y me aseguraré de que la obtengan. 6 semanas después, el jurado deliberó durante solo 4 horas antes de encontrar a Daniel Blackwood y sus co-conspiradores culpables de todos los cargos. Fueron sentenciados a un total combinado de más de 80 años en prisión. Y gracias al trabajo de María, el FBI pudo recuperar más del 60% de los fondos robados que fueron devueltos a las víctimas. En la escalinata del tribunal después de la sentencia, María dio una breve declaración a la prensa reunida. Este caso demuestra algo importante, dijo. Demuestra que los criminales que creen que son demasiado inteligentes para ser atrapados, que creen que su riqueza y poder los protegerá, están equivocados. Demuestra que la justicia no se trata de cuán caro es tu abogado o cuán importante crees que eres. Se trata de la verdad y la evidencia. Hizo una pausa, sus ojos escaneando a los reporteros. Y demuestra algo más. Cuando subestimas a las personas basándote en su apariencia, su título o su origen, lo haces bajo tu propio riesgo. La asistente administrativa que ignoraste podría ser la agente del FBI que te lleva a prisión. 3 meses después, Dominic fue invitada a un evento especial organizado por el FBI para honrar a agentes que habían completado operaciones encubiertas exitosas. María estaba siendo reconocida por su trabajo en el caso Blackwood. Lo que la agente Ramírez logró, dijo el director adjunto durante la ceremonia, requirió no solo habilidades de investigación excepcionales, sino también una paciencia y fortaleza extraordinarias. Aguantar 2 años de ser menospreciada, ignorada y tratada como invisible, todo mientras meticulosamente construía un caso contra criminales peligrosos, es digno del más alto reconocimiento. Después de la ceremonia, Dominic se acercó a María. ¿Cómo te sientes? María sonrió. Bien, pero honestamente, el mejor sentimiento fue ver a la señora Chen y otras víctimas en el tribunal cuando se leyó el veredicto. Ver sus lágrimas de alivio, saber que finalmente tenían algo de cierre. Eso valió más que cualquier premio. Volverías a hacerlo, ir encubierta, en un instante, a pesar de lo difícil que fue, a pesar del menosprecio y la discriminación, poder llevar a esos criminales ante la justicia hizo que todo valiera la pena. ¿Qué sigue para ti? Otra operación, otro caso. Hay muchos otros criminales que creen que son demasiado inteligentes para ser atrapados, y me encanta probar que están equivocados. Esa noche, Dominic recibió un último correo electrónico sobre el caso. Era de una joven llamada Carmen, estudiante universitaria de justicia criminal. Querida señorita Morales, decía el mensaje, leí su artículo sobre la agente Ramírez. Soy estudiante de justicia criminal y quiero trabajar para el FBI algún día. Pero he tenido consejeros que me dijeron que como mujer latina, enfrentaría demasiados desafíos. Su artículo me mostró que esos desafíos son reales, pero también me mostró que pueden ser superados. Gracias por contar esta historia. Me dio la inspiración para seguir adelante. Dominic guardó el mensaje junto con todos los demás, porque en algún lugar había una estudiante llamada Carmen que perseguiría su sueño, y en algún lugar había víctimas como Dorothy Chen recuperando sus vidas, y en algún lugar había criminales aprendiendo que la justicia no podía ser comprada o evadida, y en el centro de todo había una agente que usó las suposiciones de otros como su arma más poderosa, porque así es como cambia el mundo, un criminal a la vez llevado ante la justicia, una operación encubierta valiente a la vez, una historia documentada a la vez, y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía. Era una contadora de historias, y las historias de justicia, de inteligencia superando arrogancia, de perseverancia triunfando sobre prejuicio, merecían ser contadas.